como virrey en toda la casa de Faraón. Amén. Nunca. Correcto. Interesante saber de que todos los comentarios que la hermana Daisy dijo, para los que están por internet, eh, tiene una contextualidad directa a Yeshua, nuestro Rebe, nuestro maestro. Y es paralelo, todo eso es paralelo a nuestra época y paralelo a lo que pasó. Interesante, dice que pasado 22 años, se encontraron sus hermanos con Joseph, pero él empezó a los 30 con el faraón, pero no fue a los 40 que se pudo contactar con sus propios hermanos. En el momento de la hambruna, no en el momento bueno, sino en el momento malo. Pero es interesante saber que esos 22 años transcurridos, si tú sumas 2 más 2 es igual a 4. En el año 4000 vino Yeshua al mundo. ¿Sabe? Que tampoco podemos pasar por alto. Y vemos que empieza este texto de la Torah pasado 2 años. Vemos entonces que la dualidad está todo el tiempo puesto en esta parachá. 22 años, en el tiempo de la hambruna. Vino ese ser. Vino a redimir a Israel. Vino a redimir y a poner nuevamente las cosas en orden. Y en su propia cara no le reconocieron. Que eso es lo que más o menos para las personas que están en internet, que no tenemos el audio directamente a lo que ella estaba diciendo, pero hay evidencia contundente de que ese ciclo se volvió a repetir. Y Jerusalén estaba en manos verdaderamente de gente romana, que viene siendo el Egipto de aquel entonces, en el cual se estaban manifestando todas las cosas. Y yo digo, ahora que Daisy trae esto a colación, y con permisito de José, tenlo ahí. Vemos que en el tiempo de Yeshua no pudo llegar a ser rey sobre Israel por unas cosas. Y el dominio era completamente romano. En este caso era completamente egipcio. Tú no podías. El pueblo del Todopoderoso estaba en manos de los saduceos y estaba en control de Roma. Por consiguiente, para ser rey tenía que pasar por Roma y Roma no se lo iba a permitir. Por consiguiente, no podía ser rey, ni se lo iban a conferir. Los saduceos no creían en el sistema mesiánico, no creían en el sistema mesiánico. Era completamente descartado. ¿A cómo es? Sí. En el contexto de que los hermanos lo odiaron, básicamente fue el contexto de lo que lideraba a Jerusalén en el judaísmo de aquel entonces. Las corrientes de las escuelas que existían, Shammai, Hillel y todo lo demás, los fariseos, los 7 estados fariseicos, los saduceos que tenían control jurídico completo, no le iban a permitir a Yeshua, ni se le reconoció ningún tipo de autoridad, no se le reconoció. Sí, exacto. Y entonces vemos que aún sus hermanos no creían en él en el estado jurídico. E inclusive yo digo, y me puse a meditar, por parte de saduceos y fariseos y de la corriente que actuaba, estaban tan expuestos a interpretar la Torah que pasaron por alto
el momento de su visitación. No sé si me están entendiendo. Debatían tanto de la Torá que no pudieron reconocer el momento de su visitación. Aún hablando de los fariseos que creían en la mesianidad, no pudieron ver eso, no lo pudieron reconocer, no pudieron entender ese momento, sino hasta después de su muerte y luego después entonces de la destrucción de Jerusalén, fue que entonces hubo el llanto y el gemido, que eso lo vemos entonces cuando vemos a los hermanos, decía, ¿qué nos ha hecho Hashem? Cuando encontraron los tesoros dentro de su alforja y cuando fueron nuevamente a parar a la cárcel. ¿Qué nos ha hecho Hashem? Hashem estaba removiendo ese pueblo, dándole en la cara para que pudieran despertar de ese sueño y ese letargo que tenían. ¿Sabe? Había muchos hijos, ¿verdad? Y son las mismas palabras que dijeron muchas cosas en el libro del Rebe. Vemos que había muchas personas que dijeron exactamente lo mismo. Mira lo que esto nos ha causado ahora. Sí, lo devoró. Sí. Sí. De su época, de su época. ¿Sí? Este ciclo se está repitiendo, es un ciclo. En otras palabras, se dice el Midrash que él esperaba que sus hermanos llegaran porque era la persona, nadie podía ir a Faraón, solo, todos tenían que pasar por Joseph y se tenía que inscribir con nombres y apellidos todas las cosas. Correcto. Este, una de las cosas, que por la cual tampoco Yeshua pudo ser rey en ese momento fue que para ser rey de Israel
que no se lo iban a permitir Roma, había que ser ungido por el sumo sacerdote. No hubo, no hubo ni había sacerdote en Israel que lo fuera a ungir como rey. No iba, era imposible. Como le pasó a David, que fue ungido. Otros reyes fueron ungidos. Y tuvo entonces esa autoridad. David estuvo en Jerusalén reinando como rey, pero Joseph reinó sobre todos en Egipto. Por eso es que es Ben Joseph, el no conocido, el oculto. Exacto. No creían en Malak, no creían en resurrección, no creían, no cre... todo era literal. Sí, 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 correcto. Sí, 12 también. Lo negó. ¿Y lo vendió? Correcto. Amén. Sí, exacto. Correcto. Es un asimilado. Un asimilado. Correcto, correcto. Voy a entrar en otro detalle antes de que porque el tiempo avanza. Y sí, lo que pasa es que tenemos que ver toda la historia del texto y en su contexto, porque había mucha religiosidad envuelta y la Torah se había opacado. Y el concepto jurídico, el concepto humano, el concepto familia, todo eso se había amalgamado, o sea, se había asimilado de diferentes maneras. Lo que existía solamente era el sistema de interpretación nada más, era lo más que enfatizaban en ese umbral.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues todas esas cosas como que es como echarle ceniza y polvo a la Torah. Es lo que Yeshua lo que vino a desempolvar la Torah, a desempolvarla para dársela al pueblo. Pero vamos a entrar en un detallito antes de que el tiempo avanza y todas las cosas avanzan. Así que vemos que Joseph se casó con una mujer. Ok, eso es bien, hay que tener cuidado ahí ahora con quién se casó Joseph. ¿Con quién se casó él? Con la hija de Potifera, sacerdote de On. Pero, y tuvo dos hijos con ella. Dos hijos tuvo con ella. Dice, el año antes de que entrara la gran hambruna. Antes de que entrara la hambruna, tuvo dos hijos. ¿Ah? Próximo a entrar en el tiempo de abundancia. Tuvo dos hijos. Y dice la escritura que tuvo dos hijos, el cual le llamó Manasés y le llamó Efraín. Ahora, Osnat, ¿quién era Osnat? ¿Era verdaderamente hija de Potifar? ¿Sí o no? Ok, esa es la cuestión. De Dina. En el Midrash cuenta de que esa mujer llamada Osnat era la hija de Dina, la cual fue embarazada por aquel hombre que la violó. Jacob la despachó de su casa y dice que le puso un collar con unas insignias en su cuello y le envió a Egipto. Y la casa de Potifar se quedó con ella. Según cuenta el Midrash, cuando Joseph iba por Misrayim, las mujeres le tiraban lo que tenía en su cuello. ¿Por qué? Porque estaban los nombres y las insignias de las mujeres. Estaba como buscando, como si fuera buscando esposo. Y dice que esa mujer también le tiró su collar, en la cual había recibido de su niñez. Y cuando Joseph empezó a examinar, se encontró con ese collar. Dice, con esa mujer yo me voy a casar. Porque reconoció la casa de su padre y la inscripción de la casa de su padre. Por eso que la reclamó, dice que le dio por mujer a la hija de Potifar. Es interesante. En otras palabras, ¿ustedes no creen que Joseph reivindicó a Dina casándose con su prima, con su sobrina? Había perdido el lugar en la casa de su padre, pero también vino y la reivindicó, volviendo entonces a Dina a su estado original como redención. Y aparte de todo, vemos después, me voy a adelantar un poco, vemos después que el mismo Jacob le dijo que esos dos hijos son míos, no eran de José, son míos, los reclamó como de su propiedad. En otras palabras, algo de Jacob tenía esos dos hijos también, aparte de ellos. Y los reclamó para sí y los tributó junto con la otra tribu de Israel. ¿Sabe? Yo digo, sí, y me puse a pensar yo, y tiene que tener peso. Que cómo es posible de que sangre egipcia pueda estar mezclada con el pueblo de Israel. Si no pasó un procedimiento de limpieza y José limpió la naturaleza de Dina con esa mujer. Y dice el Midrash que ellos se ocuparon de criar a sus hijos en la manera hebrea, como su padre Jacob lo había hecho desde el principio. Por eso fue que al final de los días de Jacob, esos dos hijos fueron contados y fueron aceptados. Pero le puso dos nombres, le puso hijo de mi aflicción, el hijo de su tristeza, o que el Eterno me ha hecho olvidar por Manasés. Pero dijo después con Efraín que era fructífero, pero que fue concebido en el tiempo fructífero. Y nosotros en nuestra vida tenemos dos naturalezas. Tenemos a Manasés y tenemos a Efraín. Sí.
¿Correcto? Sí, correcto. Pero está ahí, está incluida, por eso que la reivindicó, la regresó a casa. ¿Sabe? Yo me puse, yo dije, wow, Padre, gracias, porque, ¿sabe? En esas historias que no es correcto. Y se fortaleció. Y entonces, sobre todos los hijos que tuvo Jacob, el que más se iba a multiplicar es Efraín. Nosotros llevamos las dos naturalezas, porque el Eterno nos ha hecho olvidar unas cosas para coger entonces, y dice, yo te he hecho olvidar, pero ahora es para que tú seas fructífero de aquí en adelante. Como la promesa nos pasó a nosotros, esa promesa fue pasada a nosotros. En ese contexto espiritual tenemos que eso es para nosotros mismos. Y saber que la violación de Dina, nosotros hemos sido violados en el camino, por la religión, con el sistema, nos enseñaron mentiras a nuestros padres. Todo eso es una violación. Todo eso es un misterio. Y ahora con esta revelación, habiendo parido en el momento más fructífero, antes de la hambruna, estamos de vuelta a casa. Cada uno también representamos a Dina en nuestro contexto. Dina lamentablemente se buscó un efecto negativo porque se apartó. Dice que fue a ver a las mujeres de aquellas naciones. A Adán le pasó lo mismo, fue violado. ¿Sabe? Tenemos que ver que en el momento en que Adán pecó, fue destituido, fue sacado de medio de la tierra fructífera. ¿Sabe? Es un paralelismo en el cual tenemos que ver. La Torah no menciona este hecho porque era altamente sabido en la comunidad donde se escribió la Torah. Hay veces que no tenemos que saber, todo el mundo sabe aquí el cuento del lobo. Si solamente lo paso por alto, ya ustedes saben el cuento completo. Eso mismo pasó con la historia de Dina. Era altamente conocida, pero esos midrashim nos sirven para poder entonces entender el contexto original de las cosas. Entonces dice, era hija de un sacerdote. Por consiguiente, esa mujer es parte de un sacerdocio como tal. Correcto. Todo. Extraño. Un dato interesante que dice Medrashim, que cuando Simón fue puesto en la cárcel como fianza de que iban a traer al hermano menor, dice que él se puso bien agresivo, que los egipcios no podían controlarlo por la agresividad de Simón. Pero dice que Manashe, siendo chiquito, apenas de 8 años, pudo controlar la fuerza de Simón. Simón y Leví fueron los que protegieron la dignidad de Dina. Y el hijo y la herencia de Dina estaba en cuerpo y alma en Manashe. Y fue quien controló a Simón. Para que no hubiese más ira, lo controló. Es interesante. Por eso que dice cuando los hermanos dijeron, este hombre parece uno de nosotros, dice el Midrash. Este hombre parece uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la fuerza con que pudo someter a Simón fue increíble, siendo un niño. O sea, para que más o menos tengan una idea, hay cosas que cuenta el Midrash
pero es más profundo de lo que cuenta. Es la historia detrás de la historia. De los sacos, sí. Sabía el secreto de su padre. Ellos sabían el secreto de su padre. Sí. De estos sacos. Sí. Un milagro de Hashem. Sí, sí. Sí, que inclusive fueron los que le llevaron la noticia de que Hashem fue el que hizo el milagro, que Hashem hizo todas las cosas. ¿Cómo un egipcio va a hablar de Hashem? ¿Sabe? Si no estaba en la boca de alguien Kadosh que le había enseñado eso. Otro detalle bien importante es que a los faraones en aquel tiempo, en el Medio Oriente, se les consideraba como dioses. Y ustedes saben que básicamente, quizás alto conocido, de que todo el mundo sabe de que cada uno de los faraones en aquel tiempo eran dioses. Pero es para que sepan de que tenían esa constitución, lo que se dijera había que ejecutarse. Y otra cosa era que también se consideraba y se le decía a esos faraones, mi pastor. Interesante. Los egipcios consideraban a sus faraones como sus pastores. Y eso era un lenguaje bien típico en Medio Oriente, que llegó a nuestros días y que se quedó perpetuado en la historia de la Torá. Por eso que cuando hablan del buen pastor, y cada uno de nuestros patriarcas fueron pastores. En otras palabras, fueron líderes, fueron reyes en su esencia. Y fueron Elohim en su esencia. Y otro dato curioso es que no sé si ustedes han escuchado, y tienen que haberlo escuchado, que en la Torá habla sobre que Él pondrá a nuestros enemigos al estrado de sus pies. Dato bien importante que se han descubierto es que cuando un rey le era entregado otro rey de otra nación que él dominó, decía que en su trono y frente a su trono ponían a ese hombre a que le besara los pies, mirara al suelo y después mirara al rey, en este caso al faraón. Y estaba postrado ante sus pies, pero ellos, los reyes querían que miraran al piso, porque en el piso acostumbraban esos reyes a poner una línea por cada rey que ellos capturaban de otras naciones. Ponían una raya y el dibujo de una cabeza y el nombre del rey que se capturó. Y habían reyes que tenían 5, 6, 7, 8, hasta 10 o hasta 12 rayas con cabeza y con nombre. En otras palabras, que cuando ellos se ponían de frente, ellos veían con sus propios ojos, este rey al cual yo estoy inclinado, mira todos los reyes que pasaron delante de él, fueron ejecutados y fueron marcados. Es interesante. Eso se acostumbraba en aquel tiempo. Que tu propio enemigo viera a todos los enemigos que querían destruir a ese mismo rey que estaba entre sus pies ahora. Pues dice, pondrás a sus enemigos al estrado de sus pies. Y todos se inclinaban y veían esas líneas y esas cabezas. Cuanto más líneas y más cabezas, más autoridad tenía ese rey o ese faraón en aquel tiempo. Es más o menos para que tenga una idea de que eso se solía hacer para el tiempo de la Torá. ¿Sabe? Que veían con sus propios ojos esas cosas. El mando, sí. Era un virrey. Que no se acostumbraba en aquel entonces a tener virreyes. Sí, sí.
estado de autoridad. Se le confirió toda autoridad en ese lugar. Por eso que tuvo que visitar todo, pero todo Misraim para que lo vieran y supieran quién era él. Así que, hermano, yo lo voy a dejar hasta aquí, porque el tiempo ha corrido y hay hambre y hay otras cositas. Y yo les exhorto, yo nunca me cansaré, lean la porción semanal de la Torah. Hay muchas cosas escondidas ahí que es para nosotros. Eso que está oculto es para nosotros. Esas revelaciones de Hashem es para nosotros. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su Torah. Así que el Eterno les bendiga, les guarde. Y a todos los que están por internet, shalom a todos. Y sus comentarios, ahí mismo que donde están ustedes, tienen sus comentarios para saber de ustedes. Y que el Todopoderoso les bendiga. Nos veremos entonces en el próximo Shabbat. Si no, aquí durante la semana. Shabbat shalom a todos. Shabbat Shalom, podemos pasar al salón comedor para tener los alimentos. Sí.